Capítulo 4. Un alienígena entre nosotros. Corín caminaba arrastrando los pies por los pasillos abarrotados del Instituto Centauri. Sus ojos se movían nerviosamente de un rostro humano a otro. Los sonidos de risas y conversaciones rebotaban en las lisas paredes metálicas, magnificando su sensación de aislamiento. Sus compañeros de clase fluían a su alrededor como un río que rodea una roca obstinada. La naturalidad y familiaridad entre ellos contrastaba bruscamente con su rígida incertidumbre. Frente a su taquilla, Corín forcejeaba con el candado de combinación, sus delgados dedos girando torpemente el dial. Los susurros comenzaron casi de inmediato. Tonos apagados, salpicados de miradas directas y risitas apenas disimuladas. Podía oír sus pensamientos, fragmentos de curiosidad y desdén que se mezclaban en un coro disonante que zumbaba en los límites de su mente. ¿De verdad es del sector 9? ¿Viste esas marcas en su piel? Las preguntas le dolían, pero las apartó, concentrándose en el frío metal del candado. Chico alienígena, ¿perdiste tu nave espacial? La burla cortó los murmullos y el corazón de Corín se encogió. Se giró para ver a un grupo de 3 chicos que se acercaban con aire arrogante, liderados por Jack, un estudiante de último año corpulento y conocido por su mal carácter. La respuesta de Corín fue apenas un susurro. No, solo intento encontrar mi próxima clase. Su voz tenía un ligero acento, sus consonantes eran más marcadas y las vocales más planas, un sutil recordatorio de que era diferente. Jack sonrió con suficiencia, acercándose más. Oh, la encontrarás. Solo sigue el rastro de vuelta al planeta raro del que viniste. Los otros se rieron, y un sonrojo de humillación le tiñó las mejillas a Corín. Antes de que pudiera retirarse, una voz rompió la tensión. Déjalo en paz, Jack. Emily se adelantó, con expresión severa. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta alta que se balanceaba con su movimiento, y sus ojos brillaban con un desafío implícito. Los ojos de Jack se entrecerraron, su diversión se agrió. ¿Y a ti qué te importa, Em? ¿Ahora te van los raritos? Emily se mantuvo firme, su presencia era como un escudo. A mí me va la decencia, algo de lo que tú claramente careces. Se giró hacia Corín, su voz se suavizó. No les hagas caso. Solo son unos idiotas buscando una reacción. Corín asintió, con la garganta apretada por una gratitud contenida. La intervención de Emily se sintió como un salvavidas lanzado a través del vasto vacío del espacio. La observó mientras se enfrentaba a Jack, quien resopló y finalmente retrocedió con un gesto despectivo. Como sea. Esto no ha terminado. Cuando los abusones se retiraron, el pasillo pareció exhalar, y la tensión se disipó como una tormenta que pasa. Emily se volvió hacia Corín con una cálida sonrisa. ¿Estás bien? Sí, gracias a ti, logró decir Corín, con un alivio palpable. Todavía no estaba seguro de muchas cosas en este extraño nuevo mundo, pero una cosa estaba clara. Emily era una amiga. Vamos, te enseñaré dónde está tu próxima clase. Mientras caminaban, Emily charlaba sobre los profesores, las asignaturas y las reglas no escritas de la vida social del instituto. Corín escuchaba atentamente, sus miedos anteriores olvidados momentáneamente a la luz de su fácil camaradería. Llegaron a su siguiente clase y Emily se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Estarás bien, le aseguró, dándole un suave apretón en el brazo. Y si necesitas algo, estoy al final del pasillo. Corín la vio desaparecer entre la multitud, su confianza y amabilidad persistiendo como una promesa. Por primera vez desde que llegó al Instituto Centauri, sintió un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar su lugar aquí, no solo como el alienígena de un mundo lejano, sino como un estudiante, un amigo, alguien que valiera la pena conocer. Con una respiración profunda, abrió la puerta del aula, adentrándose en lo desconocido con una nueva determinación. Capítulo 5. El don de los pensamientos. Los relojes holográficos que flotaban sobre cada puerta de las aulas del Instituto Centauri parpadeaban con el paso del tiempo, emitiendo un suave brillo de zafiro. Corín estaba sentado al fondo de la clase,
sus delgados dedos tentativamente suspendidos sobre una tableta que traducía las lecciones del día a su escritura nativa. El zumbido de las voces adolescentes lo rodeaba, un trasfondo para el suave murmullo del monólogo del profesor de historia sobre diplomacia intergaláctica. Sin embargo, los ojos plateados de Corinne no estaban fijos en las imágenes holográficas de tratados de paz y acuerdos espaciales que flotaban ante él. En cambio, se desviaban intermitentemente hacia la izquierda, donde estaba sentada Emily. Emily, con su risa como una melodía que parecía armonizar sin esfuerzo con el ruido de fondo de su bulliciosa clase, tenía toda su atención dedicada a la lección. Fruncía el ceño en concentración y luego se relajaba mientras tomaba notas, su mano moviéndose con la fluidez de la estela de un cometa sobre su propio dispositivo. De vez en cuando, se mordía el labio pensativa, un gesto que Corinne encontraba curiosamente entrañable. La telepatía, en los concurridos pasillos y las aulas abarrotadas del Instituto Centauri, era tanto un don como una maldición. Para ahogar el flujo constante de pensamientos, Corinne había aprendido a erigir barreras mentales, gruesas y fortificadas. Pero había momentos, fugaces y frágiles, en los que se permitía la libertad de sintonizar con los pensamientos superficiales de quienes lo rodeaban. La mayoría de las veces, sus habilidades telepáticas captaban ansiedades mundanas sobre los deberes, reflexiones triviales sobre el menú del almuerzo o alguna que otra ensoñación sobre el fin de semana. Sin embargo, hoy, impulsado por un atrevimiento que lo sorprendió incluso a él, Corinne apartó suavemente sus barreras mentales. Se extendió con su mente, un susurro tentativo en medio del griterío de la conciencia adolescente, y rozó los pensamientos de Emily. Su mente era un tapiz vibrante de color y emoción. Sintió su concentración en la lección, el interés genuino que albergaba por la historia, mezclado con una leve preocupación por un próximo examen. Pero debajo de eso, había una calidez, una bondad que se sentía como la luz del sol filtrándose entre las hojas. Corinne retrocedió ligeramente. La intimidad de la conexión le provocó un temblor de miedo. ¿Y si ella supiera que estaba escuchando? Retrocedería horrorizada, lo etiquetaría como un bicho raro o, peor aún, ¿lo compadecería? Corinne restableció sus barreras mentales de golpe, su corazón latiendo audiblemente en su pecho. Se arriesgó a mirar a Emily. Ella no se había dado cuenta de su confusión interna, seguía absorta en sus estudios. El timbre sonó, cortando sus pensamientos y marcando el final de la clase. Mientras los estudiantes comenzaban a salir del aula, Emily se giró hacia Corinne, su sonrisa radiante y sincera. «Hola, Corinne», dijo, su voz era un ancla de calma en el caos. «Noté que parecías un poco distraído hoy. ¿Todo bien?» Corinne asintió, logrando una pequeña sonrisa. «Sí, solo pensaba en la lección». «Es mucho. Ni que lo digas», rió ella, recogiendo sus cosas. «Oye, si alguna vez quieres repasar notas o simplemente hablar, estoy por aquí. Sé que historia puede ser abrumadora». Su oferta era simple, pero para Corinne fue un salvavidas lanzado a las oscuras aguas de su soledad. «Puede que te tome la palabra», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Mientras salían juntos, se le ocurrió una idea arriesgada, pero que encendió una chispa de esperanza en su pecho. Quizás, solo quizás, podría compartir su mundo con ella. No a través de los susurros invasivos de la telepatía, sino a través del simple y profundo acto de la amistad. Y mientras entraban en el pasillo bañado por el sol, con las risas resonando a su alrededor, Corinne sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez desde su llegada al Instituto Centauri, sintió un destello de pertenencia. Capítulo 6. Las sombras resurgen. En la serena quietud de su habitación a bordo de la nave estelar Endeavour, Corinne contemplaba las extensas nebulosas que pintaban franjas de color a través del vacío. Era una escena de belleza cósmica, un crudo contraste con la tormenta que se gestaba en su interior. El capitán Rennick lo había convocado para discutir algo urgente, algo que insinuaba que los fantasmas del pasado de Corinne regresaban para atormentar el presente. La sala de reuniones era austera, funcional. El capitán Rennick estaba de pie junto a una pantalla holográfica, su rostro curtido iluminado por la luz parpadeante de los mapas estelares y los flujos de datos encriptados.
Corín entró, su corazón tamborileando un ritmo nervioso contra sus costillas. «Siéntate, Corín», dijo Rennick, con voz grave. El capitán tocó la pantalla, mostrando imágenes de galaxias distantes, sus estrellas como telón de fondo para actos más oscuros. «Hemos interceptado comunicaciones del sector del Oriano. Son los esclavistas, Corín. Siguen operando, y por lo que hemos deducido, es posible que todavía tengan a tus hermanos». La palabra golpeó a Corín como un meteorito. Sus hermanos, a quienes creía perdidos, quizás para siempre, todavía estaban ahí fuera, todavía sufriendo. Una oleada de determinación lo inundó, mezclándose con el viejo y agudo aguijón del miedo y la impotencia. Pero ya no era aquel niño asustado. Era alguien que podía defenderse, que debía defenderse. ¿Cómo podemos encontrarlos? La voz de Corín era firme, ocultando la tormenta de emociones en su interior. El capitán Rennick manipuló los hologramas, haciendo zoom en un cúmulo de estaciones espaciales y naves abandonadas. Hemos localizado una serie de incursiones que se originan en este lugar. Es un puesto remoto, fuertemente vigilado. Probablemente donde tienen a tus hermanos. Corín se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada detalle. Necesitamos un plan. Una misión de rescate. Sí, y no va a ser fácil, reconoció Rennick. Describió las defensas, torretas automatizadas, un batallón de guardias armados y el notorio capo esclavista, Malacar Bass, conocido por su crueldad. Las siguientes horas fueron un torbellino de preparación y estrategia. Corín y el capitán Rennick estudiaron esquemas, trazaron rutas y simularon enfrentamientos. Cada escenario era sombrío, pero la determinación de Corín solo se endurecía. Salvaría a sus hermanos o moriría en el intento. En medio de la planificación, Corín buscó a Emily. La encontró en la biblioteca, un tomo digital flotando holográficamente ante ella. Su presencia fue un bálsamo para sus pensamientos caóticos. Emily, comenzó, dudando cuando sus ojos se encontraron con los suyos. Estaban llenos de una fuerza tranquila que lo reconfortó. Necesito contarte algo importante. Le explicó todo, los mensajes interceptados, los esclavistas, el rescate planeado. Mientras hablaba, la expresión de Emily pasó de la preocupación a una determinación feroz. Vamos a recuperarlos, Corín. Estoy contigo, dijo, sin rastro de duda. Su seguridad fue un faro en la oscuridad. Juntos, regresaron a la sala de reuniones, donde un pequeño equipo de miembros de confianza de la tripulación se había reunido. Corín miró cada rostro, viendo no solo aliados, sino amigos, unidos por una causa común. La misión estaba decidida. Partirían al amanecer, cruzando la galaxia en una carga silenciosa hacia la guarida de los esclavistas. Los riesgos eran inmensos, las probabilidades estaban en su contra. Pero para Corín, la idea de que sus hermanos soportaran un día más en cautiverio era insoportable. Mientras las estrellas giraban en lo alto, Corín se situó en el puente de mando. Las coordenadas estaban fijadas. Los motores zumbaban con energía contenida, listos para romper el silencio del espacio con el rugido de la liberación. Esto era más que una misión. Era una redención, una oportunidad de reclamar una parte de sí mismo que durante mucho tiempo temió perdida. El capitán Rennick puso una mano en el hombro de Corín, un reconocimiento silencioso del peso que ambos llevaban. Vamos a traerlos a casa. Con un asentimiento, Corín activó los propulsores. La Endeavour se deslizó hacia adelante, una lanza de esperanza que atravesaba la oscuridad, con destino a lo desconocido. Este capítulo no solo avanza en la historia, sino que profundiza en el personaje de Corín, mostrando su crecimiento de víctima a héroe proactivo. Prepara el escenario para la acción de alto riesgo que está por venir, reforzando los temas de familia y resiliencia. Capítulo 7. Viaje a través de las estrellas. El cosmos se extendía ante ellos como un vasto lienzo de tinta salpicado de estrellas titilantes, nebulosas que brillaban con una luz etérea y galaxias distantes que giraban en silenciosa majestuosidad. Corín estaba al mando del Star Psyche, la preciada nave del capitán Rennick, con sus dedos de escamas plateadas tensos alrededor de los controles. A su lado,
Emily observaba con los ojos muy abiertos por el asombro, su curiosidad humana intacta por las realidades más duras del espacio que Corinne conocía demasiado bien. El capitán Rennick, una figura tan estoica como las antiguas estatuas de civilizaciones perdidas, revisaba los mapas estelares, su voz un pulso constante contra el suave zumbido del motor. Nuestra primera parada es el puesto comercial en Drazon, anunció, señalando un cúmulo de estrellas en la pantalla holográfica. Necesitaremos suministros e información. La red de los esclavistas es vasta, y entrar en ella no pasará desapercibido. Mientras el Star Psyche se deslizaba hacia el hiperespacio, las estrellas se estiraron en líneas de luz blanca, el universo curvándose a su alrededor. El salto a través del hiperespacio siempre era desorientador, una breve sensación de estar desconectado del tiempo y el espacio, pero Corinne se había acostumbrado. Fue Emily, experimentando su primer salto warp, quien jadeó cuando la realidad volvió a su sitio, dejándola con una sonrisa mareada. Drazon era un centro bullicioso, un crisol de culturas alienígenas de todo el universo. El puesto comercial era una estructura masiva que flotaba en el espacio, sus muelles repletos de naves de todos los tamaños. El aire en el interior era una mezcla de especias exóticas y la carga eléctrica de las células de energía pura. Los mercados llenaban cada corredor, vendiendo de todo, desde minerales raros hasta artefactos antiguos. Navegando entre la multitud, Emily se mantuvo cerca de Corinne, su mano aferrada a la de él. Corinne sintió una oleada de protección, sus habilidades telepáticas se activaron suavemente para rozar su mente, calmándola. Sintonizó con los pensamientos a su alrededor, filtrando el ruido mental en busca de cualquier indicio de peligro o información sobre los esclavistas. En un puesto anodino, escondido detrás de una cortina de cuentas brillantes, se encontraron con Jarlex, un viejo contacto de Rennick. El comerciante era un deloriano, su piel de un azul translúcido, sus ojos grandes y sin parpadear. Rennick, viejo perro espacial, saludó Jarlex con una sonrisa llena de dientes. ¿Qué te trae a Drazon con tan inusual compañía? Rennick fue directo. Información. Buscamos los movimientos recientes de los esclavistas. Cualquier cosa sobre sus operaciones podría ayudar. La expresión de Jarlex se ensombreció mientras los invitaba a la privacidad de su estrecha oficina detrás del puesto. Los esclavistas han estado ocupados, susurró, su voz un murmullo cauteloso. He oído que están buscando telépatas específicamente. Hay una gran demanda en los sectores exteriores. No estarás pensando en enredarte con ellos, ¿verdad? Rennick intercambió una mirada con Corinne, quien asintió levemente. Tenemos que hacerlo, respondió Rennick, con voz resuelta. Jarlex suspiró, pasándose una mano por su cabeza lisa. Muy bien. He oído que se están reuniendo en Krillix 8, un puesto remoto en el sistema Omber. Es arriesgado, pero si estás decidido, ahí es donde deberías buscar. Agradeciendo a Jarlex, se aprovisionaron de suministros, incluyendo un juego de dispositivos de camuflaje para la nave, y abandonaron Drazon. Mientras el Star Psyche se alejaba del puesto comercial, Corinne miró el mar de estrellas, un rastro de ellas guiando su camino. Emily estaba a su lado, su presencia un calor reconfortante contra la fría expansión del espacio. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Emily, su voz una mezcla de miedo y determinación. Corinne respiró hondo, sintiendo el peso de su responsabilidad. Tenemos que estarlo, dijo, volviéndose para mirarla a los ojos. Por mi familia. Por todos los esclavizados. Tenemos que estarlo. Con las coordenadas fijadas, el Star Psyche avanzó, una solitaria nave contra la oscuridad, un faro de esperanza en un viaje peligroso a través de las estrellas.